Padre Dios, te doy gracias por cada oportunidad que me das de poder expresar tu palabra. Yo te pido, mi Dios, que tú puedas santificar todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tú, mi Dios de los ejércitos, puedas posesionarte de mis labios y seas tú, mi Dios, el que hable a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, Señor, y ellos sean conmovidos, precioso Rey, y puedan venir a ti en esa misericordia tuya. Que nosotros seamos conmovidos a misericordia, precioso Rey. Que esa palabra tenga un toque especial de tu espíritu. Que pueda ministrar, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser y pueda cambiar todo nuestro panorama, precioso Rey. Hoy nos encomendamos a ti, pidiéndote, mi Dios, que de lo alto desciendan tiempos de quietud, tiempos de refrigerio para nuestra alma y que nuestra alma pueda entrar, Señor, en el reposo que tú quieres que entre. Gracias, soberano Dios, digno de toda la gloria, de toda la alabanza y de toda la adoración por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Yo quiero hoy poder contemplar la palabra de Dios para que pueda ser efectiva a todo nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, pueda traer la precisión que Él quiere que tengamos. Y nosotros en estos días hemos estado leyendo lo que es Apocalipsis y realmente yo digo de que nosotros tenemos que aprender primero a buscar el rostro de Dios para que de Él venga la revelación, la inspiración, la iluminación y la interpretación de su palabra. Que no salga de nosotros. Yo sé que no todos vamos a estar de acuerdo con lo mismo, pero que sea el Espíritu de Dios quien nos lo revele. Pero para eso tenemos que tener una comunión con Él. Tenemos que mantenernos unidos a Él, para que Él mismo sea revelándonos a nosotros las cosas que nosotros debemos saber, porque la palabra tiene misterios que si Dios quiere nos lo da a entender y si no, no. Entonces, en el libro de Apocalipsis hay muchas cosas que se nos hacen difícil entender, pero la palabra se hace entender solita y es la que nos lleva para lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, nosotros hemos leído el capítulo 9, estamos en el capítulo 10, pero el 9 y el 10 nos habla de cosas que quizás para muchos es controversia. Y en el 9 dice, cuando suena la quinta trompeta, y dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matase, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Cuando leemos esta parte, hasta ahí me voy a quedar ahorita, nos habla de una quinta trompeta. Quizás no me voy a meter en detalle a lo profético, sino que me voy a meter en el detalle de la enseñanza, donde Dios podemos ver que aquí el juicio de Dios se está dando a través de las trompetas. Pero aún aquí dice el Señor que no maten a ningún hombre, que no dañen lo que es lo que está en la tierra. Ahí mismo dice: les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres. Hemos leído que en el salmista nos habla en el 103 que a Moisés notificó sus caminos y a su pueblo sus señales. Podemos ver allí que cuando Dios toma a Moisés, le está notificando cuál es el camino a seguir. O sea, le está dando detalles de un camino, pero a su pueblo le muestra las señales. El pueblo de Israel salió
de Egipto, o sea que estaba saliendo de la esclavitud, llevado a una tierra que Dios les había prometido, pero cuando se enfrentan al Mar Rojo, Dios hace un milagro extraordinario, donde se abre ese mar, se parte, se seca, y dice que su pueblo pasó en lo seco, o sea, pasó por el Mar Rojo en seco. Ese fue un gran milagro. Dice que cuando ya estaban al otro lado, ellos vienen y quieren beber agua y el agua es amarga y empezaron a quejarse, a murmurar y dijeron que estaban mejor en Egipto, pero eso Dios lo hizo para probar dónde estaba su corazón, ya que él había hecho un milagro extraordinario ante sus ojos. Pero el pueblo de Dios dice que los milagros no los cambió. Entonces Dios puede hacer muchos milagros en nuestra vida y quizás no cambie nuestro corazón. Lo importante es lo que hizo con Moisés. Moisés fue llamado a ser líder y a llevar a su pueblo a donde Dios los iba a llevar. Pero Moisés fue un hombre que realmente se integró al corazón de Dios. Y Dios a él le está notificando los detalles del camino. Entonces realmente cuando yo leo aquí en el 9, nos está hablando acerca de qué, de la quinta trompeta, o sea, ya el juicio sobre el hombre, ya quizás ya no está la iglesia aquí, pero Dios todavía tiene misericordia del ser humano porque Dios desde el principio ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Por tanto, envió a su Hijo en rescate del hombre. Y quizás hoy no vaya a hablar de eso, pero en Hebreo dice acerca de los ángeles, que Dios los ha puesto como ministros, o sea, servidores para los que serán herederos del reino de Dios. O sea que los ángeles son ministros, son servidores, y que dice ahí en Hebreos que a ninguno llamó hijo. Mas sin embargo a nosotros nos llama hijos porque Él puso su amor sobre aquellos que han reconocido a Cristo en su corazón y le han entregado su corazón, porque no todos son hijos, todos somos creación. Él nos creó, pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nos hacemos hijos del Padre. Entonces aquí dice que ningún ángel Él le llamó hijo. Y cuando vemos esto es que miramos el amor de Dios hasta el final de los días, donde Él aún está queriendo llamar la atención al ser humano y que el ser humano pueda ser redimido. O sea que todavía les dice que se arrepientan, hay un momento de arrepentimiento, ahí podemos ver la fidelidad de Dios. Pero el hombre en sí, aquí dice que estos que salieron de este pozo del abismo, iban a ¿qué? A producir dolor. El pecado trae dolor. ¿Y eso viene de qué? De la oscuridad, de las tinieblas. O sea que la oscuridad se hace presente ahora en la tierra y produce mucho dolor al hombre, ya que los milagros no pudieron cambiar al ser humano. Ya viendo este panorama, todavía podrían arrepentirse. Ese es el inmensurable amor de Dios. Muchos renegamos y decimos por qué Dios permite eso, pero muchas veces nosotros somos los que hemos fallado. Nosotros somos los que hemos distorsionado la naturaleza con nuestras acciones, pero aquel que ha entregado su corazón a Dios viene a ser iluminado por esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo le digo que para poder entender la palabra, como dice aquí, se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea que era el puro abismo que estaba saliendo a la tierra. Y dice, de este humo salieron langostas sobre la tierra, pero no el tipo de langosta cuando se dieron las 10 plagas en Egipto, sino que este es otro tipo de langosta que van a producir demasiado dolor a la vida del ser humano. No los va a matar, pero va a producir dolor, y quizás ese dolor haga que ellos puedan mirar al cielo y poder entregar sus vidas a Dios. Pero cuando hablamos de estos escorpiones, muchos estudiosos leen ahí en Judas. Judas es un libro muy pequeño, tiene un capítulo y tiene 25 versículos, pero tiene mucho contenido, mucha esencia. Y dice ahí en el 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Satanás se rebeló contra Dios, que quiso ser más que Dios, dice que fue echado fuera del cielo, fue echado fuera del lugar donde estaba Dios, fue lanzado, dice, pero una tercera parte de ángeles se vinieron con él. Los estudiosos dicen de que esa tercera parte son los que Dios los envió ¿a qué? A prisiones de oscuridad, y estos están guardados para el día del juicio del gran día. Estos escorpiones podrían ser estos ángeles caídos que vienen y son usados para el juicio sobre el mismo hombre. Y no solamente lo dice allí en Judas, sino que si nosotros vamos a Segunda de Pedro, también nos habla, y usted puede combinar la palabra para poder entenderla. Tenemos que leer el antes y el después para poder tener una comprensión de la palabra, pero ante todo nosotros necesitamos estar relacionados con el Espíritu Santo, que es el que nos va a dar ¿qué? La revelación, que nos va a dar la interpretación y la iluminación. Entonces dice aquí en Segunda de Pedro, y su capítulo 2 y su versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Cuando aquí en Apocalipsis nos dice del abismo, el abismo es, o sea, otro le llaman el infierno. Esos son los ángeles caídos que ahora Dios los ha tomado ¿para qué? Para el final del juicio. Pero usted tiene que estudiar la palabra para que Dios le dé la revelación. No le estoy diciendo usted tómelo así como yo lo digo, sino que usted tiene que tener una relación con Dios. Pero no solamente eso, sino que ahí mismo donde estamos leyendo en Judas, en su versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Por la idolatría del pueblo de Israel, posiblemente Dios no quiso que ellos encontraran el cuerpo de Moisés. No lo digo que así sea, posiblemente. Y dice que de que murió porque ahí le dice a Josué en el capítulo 1: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú vas a tomar el lugar. Pero dice que Satanás quería el cuerpo de Moisés. Pero ¿quién contendió con quién peleó el arcángel Miguel? Con Satanás. Para que el diablo no se quedara con el cuerpo de Moisés. ¿Dónde fue enterrado? No lo sabemos. Hasta aquí no dice la Biblia. Pero en sí dice que él no se atrevió a decir ¿qué? Ninguna maldición. Mire cómo debemos nosotros hablar como cristianos, que nosotros no debemos decir maldito aquí, maldito allá, porque realmente dice: y el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Mire, la palabra es tan hermosa porque Dios nos está enseñando que nosotros debemos de estudiar la palabra para saber hablar de manera correcta. Porque aún en Zacarías nos habla cuando Jehová mismo, Jehová Padre, reprende a Satanás cuando también está queriendo acusar al sumo sacerdote Josué. En el sentido de que, digamos, el estudio que nosotros estamos llevando es acerca de qué, de quién es el arcángel Miguel. Quizás hoy no les vaya a dar a entender esto, pero lo que yo quiero que usted entienda es que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, que aún en los finales Él todavía le está dando oportunidad al ser humano de arrepentirse, ya que los milagros no pudieron cambiar su corazón, no pudieron cambiar su vida. Aún Dios dice: quizás en medio de este sufrimiento ellos puedan volverse a Él y tomar el rumbo correcto. Por eso a Noé le notificó los caminos. Por eso Él nos quiere notificar, nos quiere señalar a nosotros cuál es el camino que nos lleva a la vida, a la verdad,
ese camino es a través de Él, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo le digo que nos envolvamos en la palabra y podamos nosotros pedirle a Dios y tener un corazón ahora más abierto para que Él nos pueda hablar directamente a nuestro corazón y nos pueda indicar los pasos que tenemos que dar, y que hoy, que es el tiempo de la visitación de Él, no la ignoremos, sino que podamos ver más allá ese tiempo de visitación y poder entregar nuestro corazón. Dios es bueno y Dios le está llamando a usted para que no lleguemos al tiempo final, no para atemorizarnos, sino que Él quiere hoy darnos ese galardón de su salvación y llenarnos de su paz y de su quietud en medio de los tiempos que estamos viviendo. Es importante que usted y yo estudiemos la palabra y podamos hacer las cosas como deben de hacerse. No profiera maldición contra nadie, ni aún contra su prójimo, porque nosotros, todo lo que está hecho fue creación de Dios. Él es el único que traerá su juicio a su tiempo, pero hoy usted debe de caminar como Dios manda, no hablando palabras incorrectas, no haciendo cosas incorrectas, sino que pidiéndole a Dios cada día que nuestro camino sea limpiado y sea purificado, tanto nuestra boca como nuestro corazón, para que podamos nosotros hablar palabra de Dios. Cierre sus ojos ahí, vamos a darle gracias a Dios. Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora. Te ruego, mi Dios, que esta palabra pueda penetrar en nuestros sentidos espirituales y pueda tener un efecto, Padre poderoso, para que podamos comprender lo que tú quieres que nosotros, Señor, hagamos en este tiempo de tu gracia, precioso Rey, y no lleguemos al tiempo, Señor, donde pasarán muchas cosas y será sufrimiento para el hombre, pero aún así tú tienes misericordia de ellos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno todo el tiempo y tu justicia permanece para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén, y que mi Señor me los bendiga.